¿Estamos ahí? ¿Está todo bien? Ahí volvimos. Perdón por la puteada, pero bueno. Ok. Bueno. Entonces, ahí estamos. Estamos con el caso multivariado lineal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, a ver si lo podemos, ya estoy tentando el destino, a ver si lo podemos poner en... Ok. Bueno, entonces, tenemos mediciones, n mediciones, pero ahora para cada variable. Para todas las x y para la variable respuesta y. Entonces tenemos estas mediciones, el primer índice indica qué número de medición es, y el segundo índice indica de qué variable. ¿Está? Entonces x1,1, x2,1, xn1 son las n mediciones de la variable x1. Lo mismo para x2, para xp. Supongamos que tenemos p variables, y tenemos la variable respuesta, ¿sí? La que suponemos que se puede calcular a partir de un modelo lineal en todas estas variables. Bueno, y entonces lo que queremos hacer es lo mismo que antes. Lo que queremos es plantear cómo elegimos alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa p, estos p más 1 coeficientes desconocidos, para que cuando yo evalúe este modelo con esos parámetros en las x que tengo acá, los y sombrero, que no van a ser los observados, sino que van a ser aproximaciones, tengan error mínimo con respecto al y observado. ¿Está bien? Exactamente la misma idea de todo lo que hicimos hasta ahora, lo único que ahora tenemos más variables, pero no cambia casi nada de lo que tenemos que decir. Entonces, definimos igual que antes los vectores, los x0 son el vector de unos, x1 es el vector de las n mediciones de la primera variable, x2 de la segunda variable, xp de la variable enésima. ¿Está bien? Entonces, igual que antes, estamos buscando las ecuaciones normales para los coeficientes alfa 0, alfa p. El vector y, obviamente, es el vector de las n mediciones de la variable y. Y entonces, de nuevo, armamos la matriz phi, que se compone, bueno, como pusimos el alfa 0, si no hubiéramos puesto el alfa 0 no tenemos que poner la columna de unos. Pero poniendo el alfa 0, ponemos una columna de unos y todas las observaciones de los x, desde 1 hasta p, las n observaciones de cada una de esas variables. Y ahí me queda una matriz con n filas y p más 1 columnas. Las p columnas de los x más la columna de unos, recordemos, porque teníamos el alfa 0 también involucrado en el problema. Bueno, entonces cuando tenemos esta phi, las ecuaciones normales, igual que siempre, este alfa es un alfa 0, alfa 1, alfa p, es un vector, ¿no? Entonces serían la matriz phi que mencionamos recién, traspuesta por el vector i, más la matriz phi traspuesta por phi por el vector alfa de coeficientes. Esto serían las ecuaciones normales, simplemente por minimizar, igual que antes, la distancia del i al i sombrero. Y ahora esto en ecuaciones, en sistema de ecuaciones sería así. Este es el 1 por el 1, que me da n veces 1. La suma de los xj1 por el 1, del xjp por el 1, por el vector 1, y así con todas las ecuaciones. En cada coeficiente, por ejemplo, en la ecuación para el alfa 1, ¿qué aparecen? Y bueno, el xj1 por el xjk, digamos que es el coeficiente que multiplica al alfa k.
Es decir, con estas ecuaciones, que son la representación, digamos, en coordenadas de lo que acá estoy escribiendo matricialmente, uno tiene las ecuaciones normales para todos los alfa. Desde alfa 0, que recordemos es el que multiplica el vector 1, o sea, el alfa 0 es el término independiente, más alfa 1 por x1, alfa 2 por x2, alfa p por xp. Entonces así armamos las ecuaciones normales, y resolviendo este sistema de P más 1 ecuaciones con P más 1 incógnitas, obtenemos los alfa. ¿Está bien? Entonces, para eso hay que resolver un sistema de ecuaciones. A ver si hay. La matriz phi. Sí. La matriz phi. Esta. La matriz phi tiene todos los vectores estos x como columnas. ¿Está bien? Entonces acá tenemos las n mediciones, bueno, para el 1 siempre vale 1, ¿no? Pero los x1 vale desde x11, x21 hasta xn1. La variable p vale x1p, x2p hasta xnp. Recordemos el primer, por convención, qué sé yo, tomé esta convención, podría haber sido al revés, pero tomé por convención que la primera fila, el primer índice que indica la fila es el número de observación, y el segundo índice, que indica la columna en una matriz, indica qué variable. ¿Está bien? Entonces, qué sé yo, el XJK es la observación J de la variable K. ¿Sí? Entonces así armo la matriz. Bueno, entonces con eso tengo estas ecuaciones normales. ¿Sí? El alfa, nunca lo dije, pero el alfa es un vector de parámetros, que es el vector que tiene alfa 0, alfa 1, alfa 2, hasta alfa p. Esto tiene dimensión p más 1 también. Entonces, si ustedes ven, esto que está acá escrito matricialmente es un sistema. Si pensamos que las únicas incógnitas acá son alfa, la phi se construye a partir de los x, como vimos recién, el vector y son las observaciones de la variable y. Lo único que no se conoce acá son los alfa, alfa 0, alfa 1, alfa 2, hasta alfa p. Entonces esto es un sistema de p más 1 ecuaciones con p más 1 incógnitas, y que son, escrito desarrollado estos productos, queda esto de acá. ¿Está bien? Entonces, esto es el sistema de ecuaciones de P más 1 ecuaciones con P más 1 incógnitas, que es para despejar alfa 0, alfa 1, alfa P. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo, aunque no hagamos las cuentas, pero a ver un ejemplo, digamos, con números. Uno tiene esta tabla de valores. Tengo 10 mediciones y tengo 3 variables independientes y una variable dependiente. Con lo cual el número de parámetros, si consideramos también un término independiente, un alfa 0, va a ser alfa 0, alfa 1, el coeficiente que multiplica x1, alfa 2, el coeficiente que multiplica x2, y alfa 3, el que multiplica a x3. Y entonces el modelo que proponemos, estos son los valores, igual mucho no importa, proponemos un i que sea alfa 0 más alfa 1 por x1, alfa 2 por x2, alfa 3 por x3. Por supuesto que esto no va a ser exacto, o sea, nunca vamos a encontrar, igual que antes, parámetros para que las 10 observaciones se verifiquen exactamente, sino que buscamos la aproximación de mínimos cuadrados. Y entonces cuando uno arma las ecuaciones normales, para esta tabla de valores, para esto sería poniendo una primera columna de unos, esto de acá, desde esta observación hasta esta, excluyendo la última columna, la de los i, esto sería la phi, agregándole adelante una columna de todos unos. ¿Está bien? Entonces, eso sería la matriz phi, y que cuando planteo las ecuaciones phi por phi traspuesta por los parámetros alfa, igual a phi traspuesta por i. Y me dan estos números. ¿Sí? Bueno, entonces me queda un sistema de 4×4. Bueno, verán ustedes cómo hacen
en Python para resolver un sistema de 4x4. ¿Está bien? Para resolver sistemas de ecuaciones lineales en métodos numéricos es todo un tema. Ustedes pueden ver libros clásicos como el Golub, que es un libro de métodos numéricos para resolver sistemas lineales. Parece mentira, pero bueno, como casi todos los problemas de matemática aplicada terminan en resolver de alguna u otra forma en sistemas lineales de ecuaciones, aún para problemas no lineales, como por ejemplo el método de Newton, cuando uno plantea un sistema, para resolver un sistema con el método de Newton, tiene que invertir una matriz. ¿Ven? Con lo cual, de alguna forma, está planteando un problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, aunque el problema sea no lineal, muchas veces los métodos terminan en resolver un sistema de ecuaciones lineales. Con lo cual, digamos, es un tema grandísimo, con un montón de variantes, pero cuando la dimensión es chica, todo lo que hagamos está bien. Digo, para la dimensión de 4x4, uno puede decir, bueno, invierto esta matriz, la matriz phi traspuesto por phi, que está acá, y la multiplico por esto. Normalmente eso sería una muy mala idea, pero en 4x4 no es tan grave. Con lo cual van a haber muchas formas distintas de resolver un sistema lineal, algunas más inteligentes y aplicables a un problema más grande, y otras ineficientes y que solamente valen porque estamos en baja dimensión y tenemos pocos números. Pero mucho no nos importa eso, sería un tema distinto para ver que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, uno, resolviendo este sistema de 4x4, encontraría los 4 coeficientes que tiene que poner acá para minimizar el error dado por esta tabla. Es decir, los i sombrero que uno obtiene con estos valores de x y esos coeficientes hacen que la distancia al i sea la más chica posible. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Perdón, profe, no entendí de dónde vienen esas matrices que escribiste en las ecuaciones normales. Esta, No, no, después, después, sí. estos son los datos. Esta acá, Esa. esta. Bueno, vamos a ver qué sería eso. Déjenme dejar de compartir. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Uno tiene, Profe, sí, para que se vea en la grabación, conviene que comparta, si está escribiendo en el papel, que aparezca el papel como compartido. No sé cómo hace para hacerlo. pero está puesto como pin la cámara, lo que voy a escribir ahora en el papel. Creo que sale ahí Ah, cuando... ¿Sí? no sé. No, como yo veo DM Aula 6. Ah, es que entonces tendrías vos que poner el papel, Claro, pero... pero en la grabación general va a aparecer. Yo digo por si alguien tiene Sí, sí, que sí. verlo después. Sí, por lo menos eso hasta ahora me funcionó, pero... Ah, eh, ok, ok. Gracias. No, pensé que no quedaba así, perdón. bueno, entonces estamos viendo de dónde salía esa matriz. ¿Se acuerdan? Se acuerdan no, pero les voy a escribir. Los datos, uno tenía x1, x2, x3, y acá tengo valores, qué sé yo, 0,146, menos 0,108, no importa. Tengo valores acá, déjenme ponerlos para unos pocos aunque sea. 14,458, 14,428. Y acá tengo un valor de i que no importa, lo voy a escribir menos 26,608, menos 26,594. Ok. Bueno, tengo esos valores. Y acá esto sigue. Tengo 10 observaciones. ¿Sí? Además, esto va a ser
parte de la matriz phi más una columna de 1, porque recordemos que mi modelo es I igual alfa 0 más alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa 3 x3. Entonces están las tres variables más alfa 0 por 1, vamos a pensar. Entonces armo una matriz phi que sea 1, 1, 10 unos, acá 0,1146 menos 0,1108, así hasta la última. Acá voy a tener 0,287, 7,031, hasta abajo. Acá el 14,458, el 14,428, y así las 10 mediciones hasta abajo. Y ahora, phi traspuesta, ¿qué va a ser? Y phi traspuesta va a ser las columnas puestas como filas. Bueno, voy a poner una más, pero... esto puesto así. Y ahora, lo que voy a hacer es multiplicar phi traspuesta por phi. Entonces esto sería, esta, no voy a copiar todos los números de nuevo. Esta es una matriz de 4 por 10 y esta es una matriz de 10 por 4. El producto se puede hacer porque acá las columnas coinciden de la izquierda, coinciden con las filas de la derecha, y me va a quedar una matriz 4 por 4. ¿Y qué va a tener? En primer lugar va a tener 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1, 10 veces 1. O sea que acá va a tener un 10. El segundo elemento que viene acá va a ser esta primera fila por la segunda columna. Entonces va a ser la suma de todas estas cosas, porque va a ser esto por 1 más esto por 1 más esto por 1. Es decir, acá me va a aparecer un número, y ese número es, acá lo tengo calculado, va a ser este menos 0,712. ¿Qué es la sumatoria de todos estos? ¿Qué sigue? Si sigo con esta fila y multiplico, la suma de todos los x2 me va a dar otro número que es el menos 15 y algo. Y así con cada uno de esos valores. ¿Sí? Bueno, cuando haga este producto, por otro lado voy a hacer phi traspuesta por i. Y phi traspuesta por i va a ser esto multiplicado por el i, o sea que acá voy a tener como primer elemento la suma de todos los i sub j, como segundo elemento la suma de los i sub j por los x j1, después la sumatoria de los i sub j por los x j2, y sumatoria de los i sub j por los x j3, así voy a tener esto, y eso va a ser el lado a lo que le estoy igualando. Sería en, vuelvo a compartir, ahí. Eso sería esta matriz que obtengo acá. Acá apareció el 10, 10,000, pero en realidad era un número entero porque suma de 10 veces 1. Y acá es, por ejemplo, esta es la sumatoria de los x1. Es decir, si sumo todos estos, son todos números chiquititos, tengo 10 números más o menos del orden de 0,1, algunos positivos, otros negativos, y me da este valor, menos 0,172. Este menos 15 sería la sumatoria de todos estos. Menos 8, menos 9, 18, más 6, menos 5, menos 2. Bueno, hago todas esas cuentas y me da este menos 15. ¿Está bien? Y la suma de la última columna
todos son cerca del 14, entonces tengo 10 veces 14, más o menos, y me da este de 145. ¿Está bien? Por otro lado, ¿quién es este número? Y la suma de los x1 al cuadrado. Es decir, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, todo eso al cuadrado, me dan este 184. ¿Y quién sería este que está en el lugar fila 2, columna 3? Y va a ser el producto de x2 por x3. Es decir, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Está bien? O del del x1 con el x2. Dije mal, porque está el 1 también, que no lo consideré. El x1 por el x2 es el producto de esto por esto, más esto por esto, y sumando todo eso, obtengo este valor, 2,627. Y así haciendo todos. Producto de diferentes filas con diferentes columnas, obtengo la matriz phi traspuesta por phi. Exacto, exacto. Acá pregunta Franco si tiene similitud con el caso de polinomios cuadráticos o lo que hayamos visto. Sí tiene relación, lo único que ahí eran todas potencias de la misma columna. La segunda columna era los xj elevados al cuadrado, o al cubo, o a la potencia que sea. ¿Sí? En este caso no, son columnas diferentes. Lo que tenemos que hacer es lo mismo para armar la matriz, pero antes quedaba muy particular porque recordemos que tenían una simetría inesperada, que era que, qué sé yo, el 1,3 y el 2,2 eran el mismo coeficiente. Acá no, eso no es cierto, ¿está bien? Pero el procedimiento de lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? En el caso de que eran potencias, que x2 era x1 al cuadrado y x3 era x1 al cuadrado, acá quedaban que, por ejemplo, cuando iba en diagonal así, qué sé yo, el 4,1, el 3,2, el 2,3 y el 1,4 eran el mismo número, cuando eran para el caso polinomial. Acá no, porque la columna de los x1 no tiene nada que ver con la columna de los x2. ¿Vale? Entonces esa simetría ya no la tiene. Sin embargo, tiene razón Franco, las cuentas que tenemos que hacer son las mismas. O sea, la matriz se arma de la misma forma y se multiplican y se arman las ecuaciones normales con el mismo procedimiento. Muy bien, bueno, acá tengo la solución de ese sistema. Verán ustedes cómo lo resuelven con Python. Y entonces el I que uno propone es el que sale con esos coeficientes. Por supuesto, cuando uno lo evalúe no me va a dar exactamente, pero va a tener una cierta aproximación. La simetría, siempre hay simetría en las ecuaciones normales, en cualquier caso, simetría como una matriz, la matriz del sistema es simétrica. Este número y este número son iguales, este número y este número tienen que ser iguales. Los elementos de la diagonal tienen que ser positivos. ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser positivos? Tienen que ser positivos porque es suma de cuadrados. Este 10 es suma de 1 al cuadrado 10 veces. Este 0,184 es sumatoria de los x1 al cuadrado. x1,1 al cuadrado más x2,1,2 al cuadrado más x1n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esa suma de cuadrados me tiene que dar este número. Por eso es que tenemos esta simetría. Pero no tenemos ninguna otra. Bueno, en general no tenemos ninguna otra. Bueno, entonces esto sería el caso lineal multivariado. Hay mucho para decir respecto a esto, pero más desde la estadística que desde el problema de mínimos cuadrados. El problema de mínimos cuadrados termina por acá, uno podría decir, bueno, puedo considerar mínimos cuadrados generalizados o mínimos cuadrados no lineales, multivariado, digamos, con muchas variables pero no lineal, o muchas variables, ¿cómo es? Generalizado, lineal, pero generalizado, sí, por supuesto que sí, pero no lo vamos a estudiar. Lo mismo que ¿existe una noción equivalente al R cuadrado para este caso? Sí, por supuesto que sí.
¿Está bien? Uno puede hablar de covarianzas y de varias cosas, pero ya nos meteríamos en el análisis de lo que tiene que ver con estadística de esto. Bueno, algo que sí quiero mencionar, y con eso terminamos, algo que es muy importante desde el punto de vista de lo aplicado, que tiene que ver con la importancia de los coeficientes. Uno puede decir qué variables son importantes y qué no. Imagínense que ustedes asumen que una variable y depende de las variables x1, x2 y x3. Y arman este modelo lineal, o el modelo que sea, pero vamos a centrarnos en el modelo lineal. Y ustedes pensaron que x2 podría tener influencia en y, la pusieron por las dudas, de alguna manera, y una cosa importante de determinar es si finalmente importa o no, si x2 influye en el valor de y o no. O si la puedo eliminar del modelo sin grandes consecuencias. Bueno, ese es un problema que excede este curso, pero es un problema interesante, porque es un problema interesante de las aplicaciones. Uno dice, bueno, yo pienso que la respuesta a que la diferencia potencial en este coso depende de la temperatura. Entonces pongo la temperatura como variable, pero después el coeficiente que multiplica la temperatura es 0,0001. Y uno dice, bueno, entonces no tiene tanta importancia la temperatura. O sea, ese coeficiente es chiquitísimo. Bueno, eso es no tan obvio como parece. En algunos casos uno lo puede hacer a ojo, pero el principio es, por ahí ese coeficiente es muy chico, porque los valores de esa variable son muy grandes. Y la respuesta ahí es, digamos, la respuesta ahí es del orden de 1 y x2 es del orden de 10 a la 8. Entonces, obviamente el coeficiente alfa 2 va a tener que ser chiquitito. Porque si no, digamos, si fuera grande, multiplicado por x2, que son números gigantescos, eso me daría muy, muy grande. Y es del orden de, entre un rango, digamos, de 1 a 10. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga un alfa 2 muy grande si x2 es grande? Entonces, muchas veces el valor de los coeficientes depende de las unidades que use. ¿Está bien? Eso está más que claro. Entonces, uno trata de normalizar el problema. En este punto, les digo que yo, como no soy para nada un experto en esto, pregunté a gente conocida que sabe y no obtuve dos respuestas iguales. ¿Está bien? Entonces, creo que depende mucho de la persona involucrada, pero, digamos, hay un cierto consenso de que hay que hacer algún análisis un poco más fino para saber si una variable importa o no. No nos vamos a meter en eso, que es un problema difícil, interesante, pero que nos supera. Se los propongo como para que se entusiasmen o tengan, digamos, algún interés en eso, porque es un problema, digamos, que a cualquier experimentador le interesa, saber si una variable que consideró en el modelo vale la pena mantenerla o no. ¿Saben? Algo de eso en el problema que viene, que es componentes principales, vamos a analizar. Pero bueno, acá vamos a decir algo de cómo uno puede normalizar las variables. La normalización de los datos. Imagínense que tengo una variable x1 que está en el orden de 100. Varía muy poquito, fíjense estos valores que puse, 100,2, 99,3, 101. Valores que van rondando 100, para arriba, para abajo, pero más o menos ese es su valor medio. ¿Sí? Entonces supongamos que x1, siempre, todas las mediciones que hice de x1 están en el orden de 100. Entonces, algo que uno puede hacer es definir el promedio, definir el desvío, ¿sí? Y acá divido por n cuando uno piensa en observacional. Si fuera un estimador del desvío estándar, uno tendría que dividir por n-1. No me voy a meter en sutilezas. A veces van a ver, vi artículos, después puedo buscar, vi artículos donde este número
se hacía como la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Está bien? Entonces hay muchas maneras de considerar algo que se llama un valor central, que en este caso usé el promedio. ¿Está bien? Un valor central sería decir, bueno, las observaciones andan en el orden de 100. Bueno, uno podría ser un poco más preciso y no decir en el orden de 100 porque a ojo lo vio, sino de usar el promedio. Hago el promedio de todas estas observaciones y digo, bueno, el promedio me dio 100,32. Bueno, el valor central es 100,32. Y este es un número positivo, por suma de cuadrados, que me dice, bueno, ¿cuántos se están alejando? ¿En qué rango de valores, ¿sí?, se mueven? Esto es lo que se llama un parámetro de escala. Más o menos, bueno, las variaciones alrededor del promedio son del orden de los décimos, qué sé yo, 2 para arriba, 7 para abajo, 1 para arriba, bueno, son del orden de 1, o más o menos un valor, digamos, de ese orden. Entonces está el orden de la variabilidad. Esto da el valor central y esto el orden de la variabilidad. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter mucho más porque eso sería, como dijimos recién, estadística, pero con estos números o otros que se puedan conseguir, por ejemplo, esto podría ser el valor máximo menos el valor mínimo. Ese es el rango en el que se mueven los valores X. Bueno, y el valor central podría tomar el valor máximo más el valor mínimo sobre 2, qué sé yo. Puedo tomar distintas cosas como valor central y un parámetro de escala. Y con eso lo que hago es una reescritura de los datos. Entonces, en vez de escribir 102, 99,3, 101, si por ejemplo el promedio fuera 100, me va a quedar 0,2, menos 0,7, 1, ¿está bien? Porque le resto ese valor promedio. Y si lo divido por esto, ¿sí? Imaginemos que esto fuesen variaciones del orden de los milésimos, no estas, sino del orden de los milésimos. Bueno, lo divido por 1000 para que me queden del orden de, perdón, lo divido por un milésimo para que me queden del orden de 1, estas variaciones. Entonces, así normalizado, restándole un valor central y dividiéndole por la escala, por el rango, me quedan números que oscilan, a veces son positivos, a veces son negativos, y son del orden de 1, por decir algo. ¿Está bien? Entonces, con esas variaciones, hago la regresión lineal, igual que antes, pero con estas observaciones modificadas. Podría modificar el valor de I también, nada me impide hacer eso. Y con ese análisis hago regresión lineal y obtengo estos nuevos parámetros. ¿Son distintos que los anteriores? Sí, son distintos. Pero por supuesto que si los calculé en la forma original, así como están acá, o transformo los datos, por ejemplo, en este caso, fíjense que X3 se mueve muy poquito alrededor de un número cercano a 14. ¿Sí? Inclusive acá es 14,4, 14,6, 14,5, 14,6, 14,5, 14,4. Todo se mueve alrededor de 4, de 14,4 o 14,5. ¿Está bien? Esto no es tan obvio porque a veces son positivos grandes, a veces negativos grandes, entonces parece como ya, digamos, que no hiciera falta normalizarlo, lo puedo hacer igual. Lo mismo, y todos los valores de I están cerca de menos 27, por decir algo. Entonces también podría normalizarlo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre normalizarlos y no normalizarlos? Nada, los parámetros van a cambiar. Los alfa y los beta van a ser distintos, pero no va a cambiar nada importante. Lo que puede ser es que, mirado así, ahora que estos están normalizados y todos los X tienen valores positivos y negativos y cercanos, sus variaciones cercanas a 1, más o menos, ahí sí puedo distinguir un poco mejor si la variable la puedo tirar o no. Imagínense que una vez normalizada, y todas estas varían, positivos y negativos y en el rango entre menos 1 y 1, por decir algo, y yo tengo este beta es 0,3 y este beta es 0,000001, está claro que la influencia de esta variable las puedo pensar como
poco significativa con respecto a las demás. Y tal vez pueda ser un modelo reducido. Por supuesto que esto, o sea, hacer estas cuentas, la matemática nunca nos va a decir nada sobre el problema físico, químico, biológico que estemos estudiando. Lo que me dice es, bueno, esa variable tiene poca influencia, o tal vez ninguna, y tal vez la influencia que estamos observando es producto de los errores experimentales. ¿También? Parece que hay un beta que es distinto de cero, pero en realidad ese beta es cero porque no tiene ninguna influencia. Bueno, eso tendrán que discernirlo con más estadística y conociendo más el problema en cuestión. ¿Está bien? Desde el problema de mínimos cuadrados, paramos por ahí, eso es todo lo que podemos decir. Podemos, normalizando, tener una idea de qué variable influye más y qué variable influye menos. ¿Está bien? ¿Hay que normalizar? No, no voy a dejar grabado que yo digo que hay que normalizar. No lo sé y por las preguntas que hice, algunos lo hacen, otros no. Y bueno, dependerá de la práctica de cada uno. Bueno, esto es lo que les quería decir de mínimos cuadrados multivariados. Por supuesto que hay mucho más, todo lo que nos dijimos de estadística, que no es para este curso. Podríamos hablar de criterios de bondad tipo R cuadrado. Bueno, algo de eso, muchas de estas cosas vamos a, lo mismo que proyecciones ortogonales y matrices, digamos, del tipo phi traspuesta por phi, van a aparecer en el próximo problema, que es componentes principales. Entonces, simplemente para mencionar qué es lo que vamos a ver a partir del lunes, la idea es que uno tiene una tabla de observaciones. ¿Podemos tener variable independiente o no? X1P, XNP, tenemos una tabla de muchas variables, y lo que queremos es ver si podemos hacer una transformación de X1, un cambio de variables, conseguir unas variables, Z1 y ZK, con K menor que P, menor o igual, digamos, y que tengan la misma información. ¿Sí? Con casi la misma información. Supongamos que alguien me da una tabla en Excel, en una planilla de cálculo, y en las variables que puso, del experimento que hizo, puso la temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Si uno, digamos, mecánicamente dice, ah, bueno, estos son los datos que me dieron, va a ver que hay una columna que es completamente, digamos, predecible a partir de la otra. ¿Sí? Entonces la información en esa tabla es menos que la que o sea, la información real que tiene esa tabla es menor que lo que parece inicialmente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una transformación, la grado Fahrenheit es una transformación de lo de grados centígrados. Con lo cual, no hay tanta información como uno podría pensar. Entonces, la idea de componentes principales es un método sistemático de reducir la cantidad de información que tiene una tabla cuando hay información que uno puede pensar que es redundante. ¿Sí? O imagínense, ustedes están mirando, observando y tomando mediciones sobre algún animal. Y entonces miran, qué sé yo, la longitud y el peso. Posiblemente el tamaño, alguna dimensión, por ejemplo la longitud de algún animal, y su peso estén fuertemente correlacionadas. ¿Sí? Mientras más largo, más pesado sea. Entonces, tal vez esas dos variables se puedan reducir a una sola. Entonces uno puede conseguir una variable z, que no es ninguna variable física, ¿sí? No tiene por qué ser el largo
del animal o el peso, sino que puede ser una combinación de las dos, una combinación, qué sé yo, 3 veces una más 2 veces la otra, y que resuma la información que tiene esa tabla. ¿Está bien? Esto puede ser simplemente para reducir la cantidad de información o para también predecir una nueva variable. Uno podría tener una variable y respuesta, y uno dice, bueno, no quiero usar todas las p variables, puedo usar una combinación de esas menor. ¿Está bien? Entonces, ese es el problema de componentes principales. Hacer una reducción de la cantidad de información que tiene una tabla que puede tener información redundante. ¿Está bien? O casi redundante. Aunque no sea redundante, uno dice, bueno, me da tan poca información tener el largo y el peso por separados, aunque haya animales que sean cortitos y pesados y otros que sean largos y más livianos, pero no importa, todos se mueven alrededor de un rango muy, muy chico, entonces me quedo con una de las dos, o me quedo con una combinación de las dos. ¿Está bien? Entonces ese es el problema que vamos a plantear a partir de la próxima clase. Se llama componentes principales. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran mencionar? Nico, yo te quería preguntar en qué caso tendrías, digamos, que el número de las variables z sea igual al número de las variables x. ¿Cuándo pueden ser igual? Cuando Claro, no... porque ahí pusiste K menor o igual a P, entonces me trae la duda de si vos teniendo el mismo número de variables con las que reescribiste, si podés, no sé, cambiar la información que tenés. Sí, buena pregunta la tuya, ya vamos a verlo en su momento, pero imagínate que vos tenés tus observaciones, tenés dos variables, x1 y x2. Y vos mirás tus observaciones y están puestas en una nube así. Están todas por acá, estos son puntitos, todos estos puntos, y forman como una especie de elipsoide, de elipse. Entonces, esto es la variable x2 y x1. Y vos podés acá decir, bueno, por ahí es mejor, aunque me quede con dos variables que sean así. Z1 y Z2. ¿Sí? Cambio los ejes, los tuerzo. Y cuando los tuerzo, mi problema se vuelve esto y mi nube de puntos está así distribuida. Al hacer la transformación, al rotar todo este sistema de ejes. ¿Sí? ¿Y por qué esto es mejor? Digo, es lo mismo, tengo la misma información, tengo la misma cantidad de variables. Uno dice, bueno, porque acá estas nuevas variables, que a veces pueden no tener un significado físico, ¿sí? Por ejemplo, que esto fuera lo que dijimos, largo y peso de un animal. Y yo hice esta transformación y esto es, qué sé yo, el peso más el largo, y este es el peso menos el largo. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿qué significado tiene ver el largo en centímetros y restarle el peso en gramos? ¿Qué sé yo? No sé, no es ninguna variable física real. Pero lo que tiene esto es una cierta idea de independencia. Quiero decir, fíjate que acá tenés observaciones que pueden tener valores de la variable Z2 positivos, negativos, grandes, chicos, para un valor de Z1 por acá. Pero para un valor de Z1 por acá, también podés tener valores Z2 grandes o chicos. Ganás en una cierta independencia en estas nuevas variables. Aunque la cantidad de información que necesites para tener la información original sea la misma. Pero ganás en independencia. Es decir, vos podés tener este punto, es, digamos, tan probable como un punto por acá, o un punto por acá. ¿Está bien? Entonces, describen un poco mejor, esta nueva variable describiría un poco, estas nuevas variables describirían un poco mejor el problema de lo que está pasando, donde no tenés una
una correlación, como tenías acá. Cuando x1 crecía, x2 tenía que crecer, porque estaban todos más o menos en una franjita.